vamos a trabajar el tema de hidrodinámica. Esto para completar ya algunos fenómenos que suelen ocurrir, ¿no? Que son propios de los líquidos o fluidos, en este caso, en movimiento. La parte de hidrostática se encarga de estudiar a los líquidos en estado de reposo, mientras que la parte de hidrodinámica se va a encargar de estudiar a los líquidos o fluidos en general, ya, pero en este caso será a los líquidos en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros primero atender o comprender? Vamos primero con el concepto de flujo. Recuerde, ya le expliqué qué cosa viene a ser un fluido. Ya en fluido es aquella sustancia que toma la forma del recipiente que los contiene, ¿no? En este caso vamos a ver qué cosa es flujo. En este punto, básicamente, estable o laminar. ¿A qué se llama flujo estable o laminar? Bien, el viento, por ejemplo, cuando nosotros hacemos alguna actividad física, correr, por ejemplo, y sentimos que el viento está de alguna forma interrumpiendo nuestro movimiento, ¿qué es lo que en realidad ocurre, no? Bueno, ahí podemos nosotros ver el auto y podemos hacer una analogía a lo que les acabo de mencionar, ¿no? El viento pues va a pasar o va a ser cortado de alguna forma por este vehículo, pero si te das cuenta, las líneas de acción del viento son paralelas. Fíjate ahí las tres líneas, no, todas las partículas que están formando esas líneas, no las partículas del viento, eh, nunca se van a chocar, siempre van a ser paralelas. Por ello se le llama flujo estable o laminar. Ahora, el otro tipo de flujo es el flujo turbulento. Y esto también pasa en el viento, por ejemplo, en un remolino. Si nosotros sabemos que es un remolino o un tornado, que es algo de repente más familiar, no pasa en Perú, pero lo hemos visto por la televisión, ¿no? Ahí pues hay un flujo turbulento, ¿no? Lo mismo pasa con el agua también. El agua puede moverse de forma estable o laminar, ¿no? O también puede ser turbulento o caudaloso, se llama en este caso a los ríos, ¿no? Entonces, jóvenes, hay que diferenciar muy bien qué es un flujo laminar y qué es un flujo turbulento. Básicamente, lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy son los fenómenos que ocurren en los flujos laminares, es decir, eh, líquidos en este caso que se mueven, ¿no? Pero en forma ordenada, no en forma desordenada como lo es el flujo turbulento. ¿De acuerdo? Entonces, vamos nosotros a ver, pues, qué es lo que debemos tener en cuenta. Como ya le mencioné, vamos a ver nuestro flujo. En este caso va a ser un flujo ideal, el cual tiene las siguientes características. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, la primera característica que acá podemos nosotros ver es que el flujo va a ser incompresible. ¿Qué significa eso? Bueno, que no se puede comprimir. Por ejemplo, ¿no? El agua tiene, digamos, una cantidad de volumen que sí se puede comprimir, pero es casi nulo. Pero en este caso se va a considerar que no se puede comprimir. Ya hay cuerpos que no se pueden comprimir, pero hay cuerpos que sí se pueden comprimir. A eso se llama incompresible. Ojo, no es incomprensible, sino es incompresible, ya que no se puede comprimir. Además, no debe ser viscoso, ¿no? Es decir, como ahí señala la definición, se desprecia la fricción interna. ¿De acuerdo? Es decir, entre sus moléculas no debe haber fricciones internas, debe ser un cuerpo estable. Otro punto acá que señala, los líquidos casi siempre son aproximadamente incompresibles, bueno, ya lo vimos en el primer caso. ¿Se puede tratar de gases también aquí? Claro, sí, pero gases que no se compriman. Nosotros sabemos que en realidad los gases sí se comprimen con mucha facilidad, pero al ser un flujo ideal, ¿no? Es decir, algo que no va a existir o no se va a comparar con la realidad, mejor dicho, vamos a asumir que el gas tampoco no se comprime. ¿De acuerdo?
Y por último, el camino de una partícula individual del fluido se llama línea de flujo, ¿no? Es decir, la trayectoria que hace la partícula va a ser nuestra línea de flujo que sigue el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el líquido, el gas, si esa partícula de un gas se mueve siguiendo una trayectoria, esa va a ser nuestra línea del flujo del fluido. ¿De acuerdo? ¿Qué otro aspecto debemos tener en cuenta? Bueno, acá también nos señalan pues que la distribución de todo el cuerpo debe ser global, ¿no? Debe ser uniforme en un espacio determinado. Además, otro punto que nos aclaran es que una línea de corriente es una curva cuya tangente en cualquier punto tiene la dirección de la velocidad del fluido de ese punto. Es decir, si la semana pasada nosotros hicimos ondas mecánicas, ¿no? Recuerden que la onda sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿no? Pero el movimiento, si es longitudinal, siempre va a ser en el eje horizontal. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos quiere decir este penúltimo punto, haciendo una comparación. Y por último, en situación de flujo, las líneas de flujo y las corrientes son idénticas. Ya es decir, por ejemplo, si el agua se mueve de arriba hacia abajo, lo cual ocurre, ¿no? Las líneas de flujo también van a estar de arriba hacia abajo. Es decir, van a seguir la misma orientación ambos puntos. Bien, jóvenes. Ahora vamos nosotros ya a hablar de la parte matemática. Ya hemos hablado de la parte teórica, vamos ahora a entrar a la parte matemática. Y acá podemos tener un gráfico de una tubería. Vamos a poner que acá yo tengo una tubería cortada, ¿no? Visto de perfil, ¿no? Y nosotros sabemos, pues, de que el tubo tiene un área que se llama área transversal. Profesor, ¿qué cosa es el área transversal? No entiendo qué es un área transversal. Bueno, acá yo tengo mi agüita, te voy a mostrar a ver por la cámara. Bueno, tengo un lapicero nada más. Si usted, por ejemplo, ve su lapicero, ¿no? Esta parte de acá viene a ser el área transversal, ¿no? Esta parte de acá. Ojalá que estés viendo. ¿Ya? Entonces, eso se llama área transversal. ¿De acuerdo? Ahora, esta área transversal influye mucho en lo que nosotros vamos a definir matemáticamente. V es el volumen de agua que pasa por esa área transversal. Y la V pequeñita es la velocidad que tiene el fluido que pasa por ese tubo, por esa tubería que estamos viendo nosotros. Nosotros sabemos por mRevo que la distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, en base a eso, nosotros vamos a hablar de lo que es caudal. Bien, el caudal es la cantidad de líquido, en este caso, que va a pasar por un determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo se define matemáticamente. ¿Ya? Su símbolo es Q. En algunos países lo llaman gasto. En México, por ejemplo, lo llaman gasto. He escuchado así. En algunas zonas también lo llaman gasto. Pero bueno, nosotros lo vamos a conocer más como caudal. ¿De acuerdo? Como ya les mencioné, el caudal es la relación que hay entre el volumen del líquido en un determinado tiempo. Por ejemplo, cuando usted abre la cañería del baño, por ejemplo, si te vas a lavar las manos, ¿no? Tiene para graduar la cantidad de agua que va a fluir por la llave, ¿no? Entonces, si usted abre un poquito, la cantidad de agua que sale es poca. A eso se llama caudal, la cantidad de agua en un determinado tiempo. Si usted necesita, digamos, llenar un recipiente más rápido, entonces tienes que abrir más la llave del caño para que la cantidad de agua que salga sea mayor. Entonces ahí vemos que el caudal aumenta. Entonces a eso se refiere el caudal, ¿no? La cantidad de volumen en un determinado tiempo. En otras palabras, cuando alguien te manda a carrear agua, por ejemplo, no hay agua en casa, ¿no? Bueno, ya tú puedes decir, ¿no? Yo quiero tanto de caudal, ¿no? Menos caudal, más caudal, ¿qué significa? Menos caudal, poquita agua, más caudal, mayor cantidad de agua. ¿De acuerdo? Por decirlo así, en el mismo tiempo determinado, ¿no? Bien, jóvenes, entonces no te olvides,
V es volumen, que se mide en metros cúbicos, y T es el tiempo, bueno, acá debe ser T minúscula, es el tiempo que se mide en segundos. Sin embargo, esto también quiero yo aclararte. Hace rato vimos un gráfico donde la distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros lo que vimos hace un momento es un cilindro. Y un poco si vamos a la parte geométrica, esto de acá viene a ser un cilindro, ¿no? Esta zona de acá es un cilindro. ¿Cómo hago yo para hallar el volumen del cilindro? ¿No? Recuerde, en geometría es área de la base, es esta A que está acá, por la altura, ¿no? Y la altura viene a ser esta distancia que está acá, ¿de acuerdo? Entonces, si relacionamos un poco nosotros esos dos aspectos, ¿no? Tendríamos pues que el volumen que fluye por una tubería también se puede hallar multiplicando el área transversal, ¿de acuerdo? Por la velocidad, no quiero que te confundas esta V mayúscula con esta V minúscula. La V mayúscula es volumen y la minúscula va a ser nuestra velocidad, ¿de acuerdo? Por el tiempo, ¿ya? Entonces eso te quiero aclarar, por favor, ten bastante cuidado, ¿ya? También se puede trabajar así para determinar el volumen, ¿ya? Entonces, si yo quiero caudal, no tengo volumen, ¿cómo hay el volumen? El volumen se va multiplicando el área transversal por la velocidad del líquido o del fluido por el tiempo que demora en pasar. ¿Entendido? También, si nosotros tomamos estas dos fórmulas, podemos obtener una tercera fórmula, ¿de acuerdo? El cual dice que el caudal también se puede hallar multiplicando el área por la velocidad, ¿ya? También hay otra fórmula, pues, que deriva de reducir a estos dos. ¿Entendido? Bueno, A es área de la sección transversal que se mide en metros cuadrados y V es la rapidez en metros por segundo. La V minúscula, como tú lo podrás notar. Repito, la V mayúscula va a ser nuestro volumen, ya no te quiero confundir, ahí está, mientras que la minúscula va a ser nuestra rapidez. ¿Entendido? Para que no te confundas. Muy bien. Vamos a ver dos aspectos acá. La primera es la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? ¿Para qué sirve esta ecuación? Bueno, yo te hablé que cuando un fluido está en estado de reposo, este fluido, si yo sumerjo un cuerpo, este cuerpo va a ser sometido a una presión llamada presión hidrostática, ¿no es cierto? El cual pues depende de la densidad del líquido y de la profundidad en la cual se va a encontrar el cuerpo sumergido. Pero ¿qué pasa si ese líquido no se mueve? Perdón, se mueve en este caso, ¿no? Ya no está estático, sino se mueve. Bueno, vamos a encontrar una presión llamada presión hidrodinámica, simbolizada con la letra P. Esta presión P, que es llamada presión hidrodinámica, va a ser igual a la presión hidrostática, ¿no? Ahí está, pH significa presión hidrostática, más un medio de la densidad del líquido, o por la densidad del líquido, mejor dicho, por la rapidez elevado al cuadrado. Si tú te fijas muy bien, esta expresión que está acá después, un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado, se parece a energía cinética. ¿Te acuerdas? La fórmula de energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Te acuerdas? Bueno, acá también de alguna forma se asemeja a esta fórmula, ¿no? No hay tiempo para explicarlos por qué esa semejanza, pero de alguna forma te voy a ir mencionando de que se debe a la conservación de la masa, ¿ya? Eso lo vamos a explicar más adelante en esta ecuación de Bernoulli. Bien, jóvenes, entonces si yo quiero hallar la presión hidrodinámica, tengo que sumar la presión hidrostática, multiplicar un medio por la densidad del líquido y por la velocidad de ese líquido que se está moviendo elevado al cuadrado. En resumen, la presión hidrodinámica siempre va a ser mayor a la presión hidrostática, ¿ya? Ahora bien, este gráfico que usted está viendo, que probablemente te puede causar algún dolor de cabeza, no te asustes, ¿ya? Se aplica para cuerpos, o para este esquema, mejor dicho, acá tengo yo una tubería,
donde pues nosotros notamos que esta tubería no es uniforme, ¿no? En un lado tiene mayor área transversal, mientras que en otro lado tiene menor área transversal, ¿no? Por ejemplo, cuando usted toma su manguera y está regando su jardín y el agua que sale no tiene tanta presión, ¿qué es lo que hace? Bueno, usted pone su dedo en el agujero de la manguera para que ese agujero sea más pequeño e inmediatamente notas que la presión aumenta, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y a qué se debe eso? Bueno, acá de alguna forma pues tiene que ver esta ecuación de Bernoulli también, ¿no? No esta que te acabo de mostrar, sino esta de acá que aparece. ¿Ya? Es decir, la presión que ingresa más la densidad del líquido por la gravedad por su peso específico, así se llama más un medio de la densidad del líquido por la gravedad por la velocidad inicial al cuadrado, va a ser igual a la otra presión que sale, o sea, por el otro lado, más la densidad por la gravedad por la densidad del líquido, oh, perdón, disculpa, no es densidad del líquido, sino es altura. Este Y1 es la altura, ¿ya? ¿O tiene que ver la altura? Claro que sí, ¿no es cierto? Por la altura, ¿sí? Y2 también es la altura acá, disculpen, más un medio de la densidad del líquido por la otra velocidad que sale por acá al cuadrado. Esta ecuación explica entonces el por qué cuando yo pongo mi dedo en la manguera y el agujero se vuelve más pequeño, ¿por qué la presión aumenta? ¿No? Es decir, ¿cómo lo explicas ese fenómeno? Bueno, esta fórmula explica pues ese fenómeno, ¿no? Y por qué aumenta la presión. Bien, jóvenes, no lo vamos a usar en los problemas, pero te lo doy, te lo explico porque sí suele venir en los exámenes de admisión. ¿Entendido? Así que no lo pierdas de vista, ¿ya? Es simplemente aplicar nada más. Esta fórmula es la misma que acá, que esta de acá, si te das cuenta, solo que no está densidad de líquido por gravedad y por la altura. Pero si tú te recuerdas, como yo te mencioné, este punto de acá, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado es energía cinética, se parece a la energía cinética, y el otro se parece a la energía potencial gravitatoria, si te das cuenta, a ver. Masa por gravedad por altura, ¿te acuerdas o no? Masa, gravedad, altura. ¿Te recuerdas? Entonces, hay conservación de masa, ¿ya? Por eso es que los dos se igualan. ¿Entendido? Bien, muchachos. Bueno, ya no puedo tomarme más tiempo para irles explicando más, porque debemos nosotros ahora tratar la ecuación de la continuidad. En base a lo que te expliqué también, podemos nosotros de alguna forma más sencilla ver ese fenómeno que te acabo de explicar, ¿no? Aquí tengo otra manguera, como ya te vuelvo a repetir, una que tiene, digamos, una zona más grande y la otra más pequeña, ¿no? Y acá te puedo yo explicar de manera más simple y matemáticamente también más simple el por qué hay cambio de presión cuando pongo el dedo en el agujero de la manguera, ¿no? Entonces, esta ecuación de la continuidad que fue descubierta por Castelli, ¿no? Que es el discípulo de Galileo, según ahí menciona, ¿no? Simplemente se relacionan los dos. Fíjate, acá estoy tomando en cuenta el área de la sección transversal 1 multiplicado por la velocidad del líquido en esta sección transversal va a ser igual, ¿no? Acá está el área por la velocidad 1. Área 1 por velocidad 1. Olvídate del resto, ¿eh? ¿Sí? Solo concéntrate acá nomás, ¿ya? El resto es para demostrar por qué sale así, ¿de acuerdo? Va a ser igual al área 2, ahí está el área 2, por la velocidad 2. Ahí está, área 2 por la velocidad 2. ¿Sí? Eso es la ecuación de la continuidad. Y esto te explica de forma más simple, como te vuelvo a repetir, por qué pues la presión aumenta, o la velocidad en este caso aumenta, cuando yo tengo un área más pequeña, ¿no? ¿De acuerdo? Así como el embudo. El embudo tiene en un extremo su agujero más grande y en el otro es más pequeño. Si usted vierte agua, ¿no? La velocidad en el agujero más pequeño va a ser mayor. ¿De acuerdo? Es así como ocurre. Bien, muchachos, no te olvides de esos detalles, entonces ahora sí vamos a resolver los problemas, ¿ya? Y podamos nosotros explicar mejor estos fenómenos mencionados. Vamos con el primer ejercicio, el cual dice,
por una canilla, una canilla es una tubería, ¿ya? Por una tubería, en otras palabras, ¿no? Por una canilla cuya sección mide 5 centímetros cuadrados. Bueno, ¿a qué se debe sección? Sección transversal. Repito, yo tengo una tubería, a ver, te voy a hacer el ejemplo de nuevo, ¿no? Acá está la tubería, un pedacito de tubo, ¿de acuerdo? Acá está, estoy graficando el tubito. Esta parte de acá se llama sección transversal, ¿ya? O sea, esta parte de acá es la sección transversal. ¿Sí? Es el área de la sección transversal. ¿Estamos? ¿Ya? Esa área nos dice que vale 5 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya te expliqué qué cosa es la sección transversal, ¿no? Es el área de la sección transversal. Sale agua a razón de 2 litros por cada 40 segundos, ¿no? ¿Cuál es la rapidez de salida del agua en centímetros por segundo? Bueno, acá simplemente vamos a aplicar nada más las primeras fórmulas que hemos visto nosotros, ¿ya? Es decir, ¿qué datos tengo? Bien, muchachos, los datos que tengo primero es el área de la sección transversal, ¿no? El área del tubito, porque es importante tener en cuenta el área. Mientras más pequeñita es, la velocidad va a ser más grande. Mientras mayor sea el área, la velocidad va a ser menor. Muy bien. El área entonces es de 5 centímetros al cuadrado. El volumen es igual a 2 litros. ¿Ya? Acá nos dice, ¿no? Sale agua a razón de 2 litros por cada segundo. ¿Ya? Pero, antes de colocar el tiempo, nosotros no vamos a trabajar la medición del volumen en litros. Nosotros vamos a trabajar la medición del volumen en metros cúbicos. Algunos me preguntarán, maestro, ¿y el área debe estar en metros cuadrados? Porque en el sistema internacional el área se debe medir en metros cuadrados. Sí. Sin embargo, fíjate que el problema nos está pidiendo hallar la rapidez, pero en centímetros por segundo. Es decir, vamos a dejarla al centímetro nada más. ¿De acuerdo? No hay necesidad de transformarlo. A quien sí tenemos que transformar es al volumen. 2 litros, ¿cuántos metros cúbicos tiene? Cultura general, muchachos. 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? O 1000 mililitros, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, nosotros no queremos el volumen en litros, pero tampoco en metros cúbicos. ¿Por qué, profesor? Vamos a trabajar nosotros el volumen en centímetros cúbicos. ¿Y por qué en centímetros cúbicos? Porque el área está en centímetros. Entonces, nuestro volumen también vamos a expresarlo en centímetros cúbicos para que haya coordinación. ¿Entendido? Entonces, así es como nosotros vamos a tener en cuenta. Por lo tanto, el volumen de 2 litros no lo vamos a considerar, sino su equivalente, que en este caso sería 2000 centímetros cúbicos, ya que 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos y obviamente 2 litros equivale pues a 2000 centímetros cúbicos. Ese es el valor que vamos a usar. ¿Entendido? Entonces este volumen de 2 litros ya no. ¿Qué más? El tiempo nos dice que vale 40 segundos. Y la pregunta es, ¿cuál es la rapidez con la que sale el agua por centímetro, centímetro por segundo, ¿no? En centímetros por segundo. Algunos me preguntarán, profesor, ¿y esto dónde se aplica? Bueno, por ejemplo, si usted quiere tomar un café en algún lugar donde expenden café y no hay alguien que te sirva, sino todo está automáticamente organizado, ahí es donde se aplica, por ejemplo, estos criterios que está usted viendo, ¿no? ¿Por qué se llena tanto tiempo y el volumen por qué es tan exacto? ¿De acuerdo? Las máquinas, por ejemplo, que vierten café. Muy bien, café u otra bebida, ¿no? Entonces, muchachos, ¿qué hago yo para determinar la velocidad con la cual sale el agua por esa tubería o canilla que dice acá? Bueno, voy a utilizar esta fórmula, el cual dice que el volumen se haya multiplicando el área transversal por la velocidad por el tiempo. Bien, y todo lo tengo acá, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos. Recuerde que el volumen a usar es 2000 centímetros cúbicos. No pongo la unidad, ¿ya?
pero debo utilizar centímetros cúbicos para que se elimine con este centímetro cuadrado y me quede solo centímetro que acá necesito. ¿De acuerdo? Mucho cuidado, por favor, con las unidades. Entonces será 2000 igual el área que es 5. Acá nada más te das cuenta ya que centímetro cuadrado con centímetro cúbico se van a eliminar, ¿no es cierto? Por la velocidad v y el tiempo que es 40 segundos. Bueno, el segundo se va a mantener acá en la velocidad. Bien, muchachos, 5 por 40 es 200, vas a dividir y la velocidad entonces sería 10. ¿Pero 10 qué? Centímetros por segundo, ya que hemos conservado la unidad centímetro y también la unidad segundo. Bien, y eso sería la respuesta, muchachos, del problema. Muy bien, interesante, ¿no? Vamos ahora a aplicar también en este siguiente ejercicio. Nos dicen el agua es conducida hasta la canilla, ya sabes que es una tubería también, o un caño o grifo, como lo quieras llamar. Del problema anterior, allá, el agua es conducida hasta la canilla del problema anterior. O sea, vamos a tomar en cuenta el problema anterior, el que acabamos de resolver. Este que acabamos de resolver nos va a ayudar para resolver este problema que viene, ¿no? Del problema anterior en otros casos. ¿Ya? El agua es conducida hasta la canilla del problema anterior por un caño de 4 centímetros de sección transversal. ¿Con qué rapidez corre el agua por este caño? O por este caño. Bueno, muchachos, tomando como dato del problema anterior, como dice acá, que teníamos que el volumen que pasaba por ahí era 2000 centímetros cúbicos. ¿Te acuerdas, no? 2 litros, 2000 centímetros cúbicos. Estamos tomando nada más los datos del problema anterior. ¿Qué otro dato teníamos? Que el tiempo era 40 segundos. Obviamente no vamos a tomar como dato el área transversal, ya que en el problema anterior el área transversal era 5, pero acá va a ser 4, ¿no es cierto? Y nos piden determinar cuál sería la rapidez que pasa por esta cañería, el agua. A ver, quiero aclararte algo. Por la cañería anterior, que su área era 5, que era más ancho, por decirlo así, la velocidad nos salió 10. Y acá fíjate que el área es más pequeño, es más reducido. Entonces, según lo que yo te expliqué en la teoría, la velocidad acá debe ser mayor, porque mientras el área sea más pequeñito, pasa lo que en la manguera te expliqué, ¿no? La velocidad va a ser más grande. Repito, usted tiene su manguera, sale agua a cierta velocidad. Si usted incrusta el dedo tapando medio agujero, el agua sale con mayor rapidez, ya que el área es menor. Entonces acá debe ocurrir lo mismo, ¿no? Es decir, la velocidad debe ser mayor a 10 y vamos a ver si eso se cumple. Entonces nosotros sabemos que el volumen es igual al área por volumen, por velocidad por tiempo. ¿Ya? Reemplazamos, el volumen es 200, el área es 4, la velocidad es lo que yo quiero saber y el tiempo es 40. Y bueno, pues acá me doy cuenta de que la velocidad será igual a 12,5 centímetros por segundo y se cumple cabalmente lo que ya les he mencionado, ¿no? De que es más rápido a menor área. Problema siguiente, nos dicen que el agua es conducida hasta la canilla de 3 centímetros por un caño, saliendo con una rapidez de 24 centímetros. Ya. Si la rapidez con la que el agua se transporta por dicho caño es de 36 centímetros, calcule el área de la sección transversal del caño. A ver, lo que acá está pasando, muchachos, es que el caño tiene una zona más gruesa y otra zona más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos están hablando nosotros, ¿no? Acá las áreas son, digamos, distintas. ¿Ya? Son distintas. Las áreas transversales son distintas. Uno es más ancho y el otro más delgado, ¿no? Obviamente, por el más ancho tiene una velocidad y por el más delgado tiene otra velocidad. Por el más delgado es más rápido. Cuando pasa por acá, ¿no? Va a tener la velocidad más alta, que es este 36 que está acá. Pero cuando pasa por acá va a ser más lento, ya que su área es más grande, ¿no? Sería 24 su velocidad. ¿Qué hago acá, profesor? ¿Qué aplico? Bueno, en este caso vamos a aplicar nosotros la ecuación. ¿Ya? Primero vamos a ver qué tenemos. El área 1 es 3 centímetros cuadrados, ¿no? La velocidad en ese punto 1 va a ser 24 centímetros cuadrados. Es decir, acá, esta va a ser nuestra área 1, nuestra área transversal 1, ¿no? Y acá va a ser nuestra área transversal 2.
área 2. ¿Listo? ¿Qué velocidad va a tener por acá? Bueno, 36, ¿no? Sabemos que el área 1 vale 3, es decir, este de acá vale 3 centímetros cuadrados. Nos piden hallar el área 2. ¿Cuánto vale? ¿No? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, ahí tengo los datos. La velocidad 2 es 36 centímetros cuadrados. Ahí está. Bueno, vamos a aplicar la ecuación de la continuidad, el cual dice pues que el área 1 por el volumen 1, perdón, por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Y se acabó, ¿no? Área 1 tengo, volumen 1 tengo, área 2 no tengo, volumen 2 sí tengo, ¿no? Reemplazo los valores, 3 por 24 es igual a el área 2 por 36 y desarrollando el área 2 sería 2 centímetros cuadrados. Fíjate que es más pequeño entonces que el área 1 que es 3, ¿no? Y la velocidad es mayor. ¿De acuerdo? Muy bien, sencillo nada más aplicar este problema. Parecen difíciles, pero son fáciles, muchachos. Siguiente, un manómetro indica en una cañería una presión de 15 kilopascal. Ya, esa cañería tiene agua que se mueve. Entonces, esa presión que está indicando ese manómetro es la presión hidrodinámica, ¿de acuerdo? Acá nos dicen que la rapidez del agua es de 40 centímetros por segundo y nos piden calcular la presión hidrodinámica. Ah, no, perdón, esta presión es la presión hidrostática, disculpe. Ya está ya. Claro, cuando la cañería está cerrada, el agua está quieto, ¿no? No se mueve. Cuando yo lo abro, ahí ya cambian las cosas. Bien, entonces vamos a ver la solución. ¿Qué cosa tenemos? La presión hidrostática es 15, ¿no? 15 kilopascal, pero kilo es 1000, o sea, 15.000 pascal. La velocidad es 40 centímetros por segundo, pero acá sí ya no debo utilizar centímetro por segundo porque estoy trabajando con sistema internacional. ¿Cómo transformo centímetro por segundo a metros por segundo? Bueno, fácil. Un metro por segundo es 100 centímetros por segundo. Es decir, para pasar al metro por segundo, el 40 lo divido entre 100 y me va a dar 0,4 metros por segundo. ¿De acuerdo? Así de sencillo lo pasamos a metro por segundo. Bueno, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Profesor, ¿pero para qué quiero yo la densidad del agua? Ahorita vas a ver. Y nos piden la presión hidrostática P. ¿Recuerda usted dónde está la presión hidrostática? Así, ¿no? En la ecuación de Bernoulli. ¿Cómo era, profesor? Claro, la presión hidrodinámica es igual a la presión hidrostática más un medio de la densidad del líquido por la velocidad o rapidez elevado al cuadrado. Bueno, reemplazo, pues. La presión hidrodinámica será igual a la presión hidrostática, que es 15.000, más un medio por 1000, que es la densidad del líquido, por la velocidad, que es 0,4 al cuadrado. Usted desarrolle esto y la presión hidrodinámica va a ser 15.080 pascal. Si te piden en kilopascal, la respuesta sería 15,08 kilopascal. ¿No es cierto? Muy bien, muchachos. Eso sería entonces la respuesta para el problema 6. Aplicativo nada más. Solo hay que tener cuidado en la velocidad. Acá sí tenemos que transformar a metros por segundo. ¿De acuerdo? Último problema. Acá nos dicen si la presión hidrodinámica en cierto punto de una cañería es 10.500 pascal, siendo su presión hidrostática 10.000 pascal, calcule la rapidez con la que el agua pasa por dicho punto. Bueno, ¿qué datos tenemos? La presión hidrodinámica P es igual a 10.500 pascal, la presión hidrostática es 10.000 pascal, la velocidad nos piden determinar. Es importante acá considerar la densidad del líquido. Profesor, no me dan, pero lo vamos a usar. Este es 10.000 kilogramos por metro cúbico. ¿Y por qué lo vamos a usar? Porque vamos a aplicar nuevamente la ecuación de Bernoulli, el cual pues dice que la presión hidrodinámica es igual a la presión hidrostática más un medio de la densidad del líquido por la velocidad al cuadrado. Bien, reemplazamos. La presión hidrodinámica es 10.500, la hidrostática es 10.000, acá están los datos, más un medio por la densidad del líquido, es agua, ¿no? Es agua, entonces va a ser 1000 por la velocidad al cuadrado. Muchachos, la velocidad del agua que pasa por ese punto sería de 1 metro por segundo. Rapidito, ¿no? Bien, jóvenes, entonces ya creo que con esto vas a tener una base bastante sólida para poder afrontar problemas de hidrodinámica. ¿Ya? Muy bien. Si usted no entendió algún problema, quieres ver de nuevo la clase, te invito a visitar mi canal Prof. Matfiz, ¿no? Y puedas visualizar las clases.
La tarea es de la página 87, del 11 al 15, para el día martes 8 hasta las 6 de la tarde.